Apareces como piélago en medio de las dunas, luminosa. A través de tu cuerpo maternal la brisa pasa, construye fortalezas con el llanto de dos niños. Nuestras jóvenes, las niñas de Ciudad Juárez, andan por las horas en punta de pie. Se esconden tristes de las madrugadas. No quieren despertar a los ofidios. Las cactáceas lo notan y se duelen. Urden tiaras de flores amarillas. Para Lilia Alejandra y Berenice Sagrario, Griselda y Nidia Araceli. Todos los nombres, todas las edades. La muerte de ella, de Lilia Alejandra, dejó entre tu vestido 1000 agujas que se entierran adentro de la piel y estirpan el deseo de vivir. Tus ojos se van, huyendo más allá de los confines para no ver la noche que ha tomado la ciudad y tu casa con su ausencia. Ciega, la buscas entre las jóvenes que deambulan en las chispas de la luz, en el álbum de fotos de cumpleaños y entre las gotas del río. Atrás del sol y las constelaciones, descalza, corre Alejandra, la aprietas en el hueco de tu vientre, juegan a que vivir es un continuo de morir. Al principio, su nidal era tu carne, no existía la amenaza. Hierve bajo el sol de junio, torturada por pies en botas y tacones finos. Ciudad Juárez se estremece. Las víboras de cascabel se arrastran por donde fluyen los signos vitales de las púberes. El veneno se esparce por hogares y edificios ocupados por familias viviendo en la pavura. Criaturas con malas intenciones van por las calles, se mezclan con la gente del mercado, sudan la camisa hilvanada por trabajadoras, envenenan el aire, olvidan que tienen hijas, una madre, una esposa, una hermana en su casa. Heredarás tú fuerza para todas las mujeres. Anuncia el vendaval y yo lo espero. Cuando arriben las tormentas de arena, cargadas de piedras y de presagios y sin lluvia, golpeándonos la cara, abriéndonos la epidermis y se lleven los afanes, las pasiones y los amores santos, tú estarás en medio, inamovible, con tus pechos amorosos, amamantarás el sueño de tu niña. Te has levantado como la más alta de las torres, bandera roja y rosa de los vientos, para que al despertar ella te encuentre. Muy buenos días, bienvenidos a esta su casa, el Club de Periodistas de México y la Fundación Antonio Sáenz de Miera. Hoy, 8 de diciembre de 2005, nos complace que esta sede sea en donde se reúnen personalidades para que se efectúe un seminario drásticamente dedicado a las mujeres víctimas de la violencia asesina en Ciudad Juárez. Este momento de reflexión es organizado por Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, y por la Organización Cultural de Desarrollo Novik, quienes cuentan además con el respaldo de la Fundación Ford. A continuación, dejo con ustedes al conductor de este seminario, al señor José Cepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland de Holanda. Adelante. Muy buenos días. Falta un agradecimiento
importante en esta lista, y es agradecerles a ustedes la presencia esta mañana en este seminario. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este lugar para conversar sobre un tema tan importante como es el drama de Ciudad Juárez. Voy a comenzar, no necesariamente en el orden, voy a ir sencillamente saltando de una persona a otra para que escuchemos las opiniones que ustedes tienen. Señora Marisela Ortiz, me parece que comencemos con usted. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Marisela Ortiz, cofundadora de la Organización de Familiares y Amistades de Mujeres Asesinadas y Desaparecidas en Ciudad Juárez. Para nosotros es sumamente doloroso tener que hablar de una condición que tiene ya más de 14 años y que, a decir de los registros, ha venido sucediendo en Ciudad Juárez asesinatos de mujeres bajo un patrón muy reconocido, y que supuestamente hasta ahora las autoridades no han querido reconocer, y por el cual nosotras hemos estado luchando en la manera de visibilizarlo. Nuestra organización apoya, es una organización de familiares que apoya a familiares desde el momento de la búsqueda, tiene asesoría médica, jurídica y psicológica y el acompañamiento a toda la familia que lo requiera. Mi hija Estefanía ha terminado su estudio de arquitectura y quería viajar en los Estados Unidos para buscar trabajo. Ella no quería viajar, no quería tomar la ciudad de Tijuana porque estaba la búsqueda muy duro, y por eso hemos elegido a Ciudad Juárez, y allá ha venido con mi nombre al hotel La Plaza, y allá han disfrutado en un cuarto de hora en inglés, y después ella ha ido con él al cuarto y él la ha asesinado. La policía nos ha dado las informaciones. Hemos enviado, pienso, en 6 meses 4 o 5 cartas de la policía, y cada vez me han dicho que sabían su nombre, sabían cómo estaba su cara, que querían trabajar con el FBI porque estaba un hombre mexicano del norte. La policía me ha dicho, los he pedido, ¿por qué no has hecho nada? Tengo todas las informaciones de los primeros meses, y la policía me ha dicho, eso no es nada porque no es prueba. Eso no es importante. Y eso es una historia de esto. Buenos días. Indudablemente queremos iniciar con un agradecimiento a los organizadores de este evento, toda vez que la violencia en contra de la mujer en nuestro país lacera la sociedad, lastima a la condición humana, y naturalmente estos esfuerzos que se hacen de parte de la sociedad civil son importantes, porque no podrá haber justicia mientras que la población mexicana no se movilice. Hemos visto a través de estos años que las respuestas del gobierno federal respecto a encontrar una solución a estos asesinatos de mujeres, porque hay que decirlo con todas sus letras, son asesinatos, han sido insuficientes, de tal modo que nos enfrentamos a una realidad donde la impunidad es el pan de todos los días. Bueno, la organización a la que yo pertenezco se dedica fundamentalmente a trabajar con organizaciones de mujeres en el tema de derechos humanos y apoyar a organizaciones de la sociedad civil en el trabajo del fomento de los derechos humanos de mujeres. Y ahí hemos trabajado en Juárez con nuestras hijas de regreso a casa, con Casa Libre, con un par de
organización misma. Y la situación en Juárez, más allá de los asesinatos que en sí mismos son realmente una aberración, es que no hay realmente un tejido social, hay una polarización mismo dentro de la sociedad, hay unas cuantas familias muy ricas, dueñas de la mayor parte de Juárez, hay una gran población muy pobre, migrante, que se queda un poco atrapada en esa frontera sin poder cruzar Estados Unidos, pero sin poder regresar a su territorio querido. Y eso significa no poder arraigarse a fondo en Juárez. Entonces, esa es parte también de la problemática. Pero en términos de los asesinatos, habría que sí que distinguir que en las casi 400 mujeres las cifras no son muy claras hasta ahora. No hay quien dice que son más de 400, quien dice que son apenas 200. Lo cierto es que hay una buena parte, como 2/3 partes, que son asesinatos de víctimas de violencia intrafamiliar, pero hay una tercera parte que sí sigue patrones seriales de asesinato, que son asesinatos en la calle, que son por las cuales Esther Chávez alzó la voz por primera vez en Ciudad Juárez, y que son la mayoría de los casos que no son resueltos. Es decir, los otros puede ser que se logren agarrar al marido, a la pareja, meterla a la cárcel y eventualmente saldrán, porque además ese es el otro problema que tenemos. No tenemos un sistema judicial adecuado a este tipo de asesinatos. Muy buenos días a todos ustedes. A mí me gustaría tocar un poco, que ya empezaron con el tema de las estadísticas, para que entiendan un poco el cómo son manipuladas por las autoridades. Las autoridades, para tratar de minimizar el problema y decir que en Ciudad Juárez no hay tal femicidio y que los crímenes en donde prevalece la impunidad es muy bajo el porcentaje, desde la escena de crimen ellos manipulan esta cifra. Les voy a dar 2 ejemplos de ellos. Primero, ellos clasifican el móvil en donde dicen si fue crimen pasional, homicidio por riña, si la atropellaron, si fue muerte por sobredosis, si fue suicidio, si tiene que ver con violencia intrafamiliar. Les voy a dar 2 ejemplos. Uno que tiene que ver con violencia intrafamiliar, así fue como ellos lo clasificaron, y el otro que tiene que ver con suicidio. El que tiene que ver con suicidio es el caso de la joven Erika Pérez. Ella, en la autopsia se maneja que la joven se drogó y murió por sobredosis, por lo tanto la clasificación fue suicidio. Mas sin embargo, a raíz de que la organización de Nuestras Hijas empieza a gestionar para localizar el expediente de la joven, porque no existía ningún expediente, logramos rescatar hace un par de semanas atrás la autopsia de la joven, que solo es una hoja, en donde se menciona que ella fue desgarrada de su ano, que estaba desgarrado el pantalón, le murió por un golpe en la cabeza, no como ellos quisieron saber que fue muerte por sobredosis. Y más sin embargo, a pesar de que ella estaba desgarrada, nosotros hablamos con la procuradora y le mencionamos que por qué lo clasificaron ellos de esa manera, y dijo es que sí tuvo relaciones, pero fue por voluntad propia. Más sin embargo, ya con eso usted se puede dar cuenta que así como en el caso de Erika Pérez hay muchos más en donde las autoridades nos manipulan para decir en Ciudad Juárez no hay femicidio. El que tiene que ver con violencia intrafamiliar es el caso de Greta Berenice, en donde la autoridad insiste hasta la fecha en decir que a la niña la asesinó el papá de la menor. Fue él golpeado y torturado por la fiscal de aquel entonces, Ángela Talavera, y agentes del Ministerio Público le quebraron unas costillas y se puso una denuncia de los hechos, más sin embargo, hasta la fecha, el móvil es así clasificado. Es muy difícil desde un partido político, sobre todo por la coyuntura, abarcar un tema tan doloroso como el tema de las muertes de Ciudad Juárez. Estamos muy preocupados y hemos tratado de ser muy activos en el tema. Tal vez no para solucionarlo, porque no vamos a tener una solución inmediata. La solución tiene que ser de fondo. ¿Qué pasa en Ciudad Juárez? Ciudad Juárez es una ciudad que ha tenido una economía más o menos estable, una economía que ha ido evolucionando, una economía fundada a base de mujeres que han ido a trabajar a la frontera. Mujeres solas, madres solteras, mujeres que tienen que dejar a sus hijos en casa y a veces hasta amarrarlos para que no se salgan de sus casas. ¿Y qué pasa con esos niños cuando crecen, cuando se hacen mayores?
que siguen estando solos. Los niños empiezan primero a robarse el dinero de sus mamás, la ropa de los vecinos, y después empiezan a matar por cuestiones que han dicho ya aquí, drogadicción, porque necesitan droga, porque necesitan dinero para cuidarla. Y hay muchas más causas, y no estoy diciendo que esta sea la solución inmediata, por supuesto que no lo es, pero tenemos que ser conscientes que es una solución a largo plazo. En el poniente de Ciudad Juárez, por ejemplo, donde habitan 600,000 personas, hay una secundaria, 2 preparatorias, algunas primarias y no hay ni una guardería. ¿Y qué pasa con todos esos niños que están ahí en sus casas siendo víctimas de abusos, siendo víctimas de violencia intrafamiliar? Pues los niños le van a dar a la sociedad cuando sean grandes lo que están recibiendo de ella. Hay que ser muy cuidadosos con estos niños. Tenemos que hacer un tejido social mucho más fuerte. Sabemos que se ha evolucionado un poco en el tema de impartición de justicia, aunque sabemos y estamos conscientes que no ha sido suficiente. Tenemos que ser mucho más duros y en la reparación de daños, que es en lo que se ha tratado de atender, y para eso afortunadamente hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están apoyando y colaborando. Sin embargo, el esfuerzo no es suficiente, no podemos dejar que el tema se nos salga de las manos. El tema tiene que estar siempre en la opinión y en la mente de cada uno de los mexicanos, porque es un tema que duele y es un tema que divide. En el comienzo del 2003, Amnistía Internacional hizo un lanzamiento de un informe llamado Muertes Intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. En este informe, Amnistía Internacional hablaba de asesinatos de más de 300 mujeres y que al menos en 137 de los casos había habido violencia sexual. En muchos de estos casos las víctimas habían sido previamente secuestradas y habían padecido una violencia desmedida. Durante muchos años las autoridades federales habían negado a intervenir en Chihuahua, aduciendo que los asesinatos eran un asunto de competencia estatal. En ese entonces, los motivos de preocupación de Amnistía Internacional se basaban en 3 temas particularmente: una intervención decidida de las autoridades federales y una plena cooperación de las autoridades estatales en la investigación de los casos, una revisión judicial independiente de los casos de todas las personas detenidas en relación con los secuestros y asesinatos de mujeres. Otra es respetar la dignidad de los familiares y de las organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, los avances que hubo en ese entonces fue que a partir de 2003 se crearon la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a cargo de Guadalupe Morfín, y 4 meses después la Fiscalía Especial para la Atención de Derechos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez. ¿Qué es lo que tenemos hoy hasta la fecha? En cuanto a la situación de la Fiscalía Especial, en septiembre la PGR anuncia que la Fiscalía Especial había concluido la revisión de todos los expedientes y tenemos también que la Fiscal Especial Miren Rocati, después de 3 meses de trabajo, renuncia a su cargo. En opinión de Amnistía Internacional, el trabajo realizado por la Fiscalía realmente tuvo una repercusión limitada, es decir, continúa habiendo motivos de preocupación por esta revisión de expedientes de más de 300 casos, que consistió únicamente en el examen de los expedientes obtenidos de las deficientes investigaciones originales. Por otra parte, aunque se hizo revisión de casos y se saldó con la identificación de 130 funcionarios locales como posibles responsables, se remitieron de vuelta a la jurisdicción local de Chihuahua para su investigación. Eso no garantiza un proceso transparente en ese sentido. Solo un número muy pequeño de casos, 24, están directamente bajo jurisdicción de esta jurisdicción federal. Todos los demás, que son más de 320, continúan bajo jurisdicción local y bajo la responsabilidad de la Fiscalía Mixta. En cuanto a las desapariciones de mujeres y niñas en el Estado, la Fiscalía Especial parece haber jugado un papel importante y fundamental en la localización de una serie de mujeres. Sin embargo, no hay una metodología clara que especifique cómo se dio esta situación para que se pueda afirmar que han probado que solo hay 34 mujeres desaparecidas al día de hoy. Incidencia Social ha venido trabajando en Ciudad Juárez
convocada por cerca de 40 organizaciones que se reúnen en el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, que preocupadas por la situación de la ciudad han estado tratando de construir una agenda social para Ciudad Juárez. La idea de que partimos es de que hay una ausencia de gobierno en la ciudad, hay conflictos históricos entre el gobierno del Estado y el gobierno de la ciudad, una poca presencia de lo federal, excepto en los últimos años. Juárez no ha recibido los recursos que en un momento merecía, de acuerdo a la aportación que está haciendo al Estado y a la Federación. Ocupa el lugar 29, por ejemplo, en las asignaciones, Chihuahua en general, en las asignaciones del Seguro Social hacia Ciudad Juárez, a pesar de ser unas aportaciones importantísimas por la presidencia de la mayoría. O sea, Juárez ha sido relegado en el ámbito del funcionamiento de los gobiernos municipales. Por otro lado, hay poderes fácticos, que son los que realmente controlan lo que pasa en la vida de Juárez, que es el narcotráfico y el crimen organizado, que permean todas las estructuras de poder de la ciudad. Y finalmente, un modelo económico que no tiene consideración de que los que están participando en las actividades son seres humanos. Son seres humanos que tienen vida familiar, además de ser trabajadores y ser productivos, tienen vida familiar y tienen vida personal. Hay una fragmentación de la vida de los seres humanos en Juárez. En el diagnóstico que nosotros trabajamos con las organizaciones, encontramos que la gente está trabajando crecientemente. El número de horas que las familias tienen que destinar al trabajo por pago está creciendo sistemáticamente por un deterioro y una insuficiencia de los ingresos que se pagan a las personas. Hay una disminución en el tiempo que se dedica al cuidado y la atención de la familia y hay un agobio brutal de los adultos, de las familias, ante la presión que tienen por el trabajo en la máquina. Creo que desde esta óptica nosotros vemos a Juárez como una ventana de futuro de lo que es la propuesta de esta desvinculación entre producción, preocupación por la productividad y la eficiencia y lo que es el cuidado y la atención de los seres humanos que están en torno a esas actividades. Entonces, hay ausencia de gobierno, poderes fácticos y un sistema que violenta las relaciones sociales y las relaciones de vida de los seres humanos. Por 20 años, del 70 al 90, en Juárez se contrataron mujeres y más mujeres. Primero de los municipios cercanos, se acabaron las mujeres de los municipios cercanos y se trajeron mujeres del resto del país, hasta que en los 90 se les acabaron las mujeres. Así lo dicen las gentes en Juárez. Y entonces empezaron a contratar hombres. Durante 20 años, la relación entre hombres y mujeres en edades productivas era una relación totalmente distorsionada. Eran 85 hombres por cada 100 mujeres en edades reproductivas. El efecto de esos 20 años de distorsión en las relaciones entre hombres y mujeres tiene que ver también muchísimo con lo que está pasando ahí. El asunto de Ciudad Juárez es un ejemplo de todo lo que anda mal en este país. No lo digo como persona de fuera, yo también soy mexicana, yo también quiero mucho México, me importa mucho lo que está sucediendo aquí. Los pendientes del gobierno mexicano, que ahorita pues tenemos que hacer el gobierno como el responsable, gobernantes como los responsables, tal vez no los culpables, pero los responsables sí. Los pendientes son el asunto de Juárez, la guerra social, el narco. Bueno, Karin ya mencionó el narco antes que yo, porque acabo de aprender, el poco tiempo que tengo aquí ahorita en la ciudad de Juárez, que en septiembre se detuvo al Chapo Guzmán en Nuevo León y por órdenes de altos mandos lo soltaron en septiembre. No voy a entrar en más detalles porque la verdad es que quiero regresar con vida a mi casa, ¿no? Pero ahí tienen un ejemplo de cómo han sido cooptadas las autoridades y a qué niveles.
por el crimen organizado, que tiene mucho que ver con la impunidad que sigue en Ciudad Juárez. Y ahora, como ya saben, estos asesinatos, este patrón de asesinatos sistemáticos se han extendido a muchas otras partes de México. Y es alarmante, ¿no? No se hizo nada en Ciudad Juárez para frenar, para encarcelar a los culpables verdaderos. Entonces esto ya se ha evitado en otros lugares que tienen como un denominador común, que son las rutas del crimen organizado. Si ven en un mapa dónde están estos lugares y hasta Guatemala, ven que son las rutas del crimen organizado, los territorios disputados por los grandes narcos. No es coincidencia, yo creo que no es coincidencia. Con la respuesta del gobierno recientemente es hacer una fuerte campaña de relaciones públicas. Hace poco acaban de pagar el gobierno de Chihuahua el viaje de 7 embajadores europeos para que fueran a Ciudad Juárez y que fueran a ver las oportunidades de inversión económica. Vengan a ver qué bonito es Juárez. Nos han desprestigiado esta ciudad, no lo merecemos. Aquí pueden invertir, pueden abrir más empresas, más maquiladoras. Señores y señoras, esa no es la solución. No creo que esa es la solución para los papás de Esther que están aquí, que vinieron desde Holanda, porque no se ha hecho nada en el caso de su hija. No se ha hecho absolutamente nada. Ese caso también queda impune. En 1993 iniciamos la lucha por detener los crímenes de mujeres. Nunca pensamos que iba a ser tan larga esta historia, pero tiene dos lados positivos. Uno, de que gracias a esas luchas se han analizado en otros estados lo que llamamos la violencia de género, y que si bien rechazamos los resultados que hasta ahorita se han dado, se está trabajando en ello. Voy a hablar como la representante de la familia Bañero. Ellas me dieron el honor en el 2004 de presentarla, y es todo su abuso, las conclusiones a que ha llegado Casa Amiga, que somos los coadyuvantes en el caso. En primer lugar, después del análisis que hemos hecho del caso, coincidimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Esther Bañero. El Ministerio Público encargado de la investigación e integración de la averiguación previa quebrantó el Estado de Derecho y vulneró el principio de la debida diligencia, y con sus omisiones violó el derecho del acceso a la justicia y a la asesoría jurídica. También, claro, la prevención de Belén y papá no para de vivir una vida sin violencia. En el análisis del expediente salta a la vista que el Ministerio Público no realizó diligencias, suspendió las actuaciones, hizo algunas diligencias esporádicas, rindió informes solicitando a las otras instituciones, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, y fue un periodo muy corto. Consideramos que únicamente se trabajó en el caso en forma esporádica durante 6 meses.